¿vale? Bueno, pues empezamos. Bueno, pues efectivamente, como decía en la introducción, esta ponencia se llama algo así como historias o análisis marxista, ¿verdad? Historia marxista del feminismo o análisis marxista de la historia del feminismo, ¿vale? Un minuto simplemente de introducción porque así os lo situáis, ¿vale? Bueno, primero, bueno, tener una buena elección extremeña, una buena toda la militancia que estar aquí por la escuela, por los contenidos y simplemente porque aprovechemos el momento, porque todo el mundo sitúe la ponencia en el marco de la escuela, ¿verdad? En el intento, y por eso solicito doblemente, ¿verdad?, de ir consiguiendo aplicar la región en acción de las escuelas intermedias, la política formativa de la organización tras el último congreso y que está en el plan de formación que estamos aplicando desde el Comité Central y que, como sabéis, tiene entre uno de los retos de este periodo de elección que intentemos conseguir una cosa que hasta ahora la historia de la JUVE no se ha conseguido, y es que todas las organizaciones intermedias tengamos la misma política formativa, ¿vale? Y eso se articule en torno, de hecho, a ejes de ponencias, ejes formativos de didácticas que sean análogos en el conjunto de la Unión, ¿vale? Eso está empezando a pasar cuando las ponencias del Comité Central se están empezando a bajar de forma más o menos sistemática al conjunto de escuela, ¿vale? Por eso, ¿vale?, pues felicitar doblemente, celebrar doblemente la ponencia y la dinámica que vamos trabajando. Tenemos una hora, ¿vale? Pues hoy habríamos necesitando un poco más de tiempo, ¿vale? No pasa nada, lo vamos a adaptar sin ningún problema, ¿vale? Y os explico todo lo que vamos a hacer en una hora, ¿vale? Bueno, esta ponencia se dio por primera vez en las jornadas de género de hace 2 años, no las hacéis el año pasado. Esto está grabado en vídeo, creo que está grabado en la escuela en la caja de herramientas, si no me equivoco, ¿vale? Y allí fueron 3 horas, o sea, con bastante más detenimiento que vamos a poder hacer ahora, ¿vale? En cualquier caso, esas 3 horas son imposibles para lo que se pretende hacer con este eje, ¿vale? Son imposibles. Habíamos calculado que hacía falta 8 días para hacer lo que íbamos a hacer, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante, ¿vale? ¿Qué es lo que me da la ponencia? Que os voy a conformar con que captéis un poco el objetivo fundamental de la ponencia y el método y las consecuencias que esto es fundamental para el curso de la JUVE, ¿vale? Y básicamente lo siguiente. Sabéis que en la JUVE tenemos un hito fundamental, la política feminista de la organización, ¿verdad?, que es la conferencia de lucha contra el patriarcado, ¿verdad?, de 2005, si no me equivoco. Esa conferencia, ¿verdad?, marca pues un hito teórico como en la aprobación de políticas feministas en la organización, ¿verdad?, que luego lo vamos a ver más tiempo, bueno, se radicalizaron en el 11 y en el 12 congreso, ¿verdad? Luego entraremos en detalle cómo se cambia ese. Bueno, pues la pequeña aportación que estamos intentando dar, el nuevo salto, ¿vale?, que estamos intentando articular ahora con esto es hay que garantizar que la JUVE como organización marxista no solamente entendemos que el marxismo es una herramienta, el feminismo es una herramienta fundamental, sino que hay que esforzarse un poquito más de lo que estamos haciendo hasta ahora por tener un feminismo que sea nítidamente marxista. Es decir, que seamos capaces de articular un discurso feminista, una práctica feminista de raíz estrictamente marxista, ¿vale? Cosa que no siempre es fácil de hacer, porque no es el marxismo, el feminismo que predomina. Entonces, para eso la idea es intentar dar algunas herramientas teóricas y prácticas de cómo interpretar la historia del feminismo desde el marxismo, ¿vale? ¿Qué lecciones hay teóricas y prácticas de la historia del feminismo desde el marxismo? Porque esto no es una escuela de historia del feminismo marxista, no es una historia no va de que conozcamos todos los capítulos de la historia del feminismo marxista, va a destacar de ver en qué medida podemos interpretar desde el marxismo la historia del feminismo y qué lecciones teóricas y prácticas sacamos de ahí. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Vale? El salto político que se pretende dar con esto es, ya digo, cambiar el discurso. Hablaba con Clara Alonso sobre este tema muy y me decía Clara Alonso, ¿sabes?, una antigua exdirigente de la organización, uno de los referentes indiscutibles de la situación interna en la JUVE. Y decía Clara, esto nos supone una ruptura con la forma en la que articulamos el discurso de la JUVE hasta el 12 congreso.
salto cualitativo respecto a cosas que ya estábamos haciendo. Que es lo que Clara y yo estamos trabajando en esto. Pues a grano porque tenemos una hora, ¿vale? ¿Esto de qué va? Primer titular, ¿esto de qué va? Como sabéis, la historia del feminismo se nos cuenta siempre. Y en la JUVE hemos heredado un poco esta forma con la forma en la que se cuenta la historia del feminismo, pues en el manual que te encuentras más a mano. En cuanto pillas un manual de historia del feminismo, te cuentan que el feminismo va de algo así, como un movimiento social que se articula en torno a una teoría política y que se articula en torno a olas. Todo el mundo ha escuchado seguro de la primera ola del feminismo, segunda ola del feminismo, ¿verdad? Aunque no sepa muy bien qué diga cada una, ha escuchado esa historia, ¿verdad? De forma que, bueno, pues hay una primera ola, que sería pues, el origen del feminismo, feminismo ilustrado, feminismo liberal, feminismo socialista. Una segunda ola, que se articula en torno al libro de Simone de Beauvoir, y que se sitúa en la eclosión a partir de los años 50, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la eclosión de nuevos feminismos a partir de los años 60 y 70, y los debates en una tercera ola contemporánea, etc. Entonces, ¿qué le pasa a este enfoque? A este enfoque le pasa, ¿vale?, que lo que hace es coger toda la historia del feminismo, y convertirla en un capitulito en el que el criterio, pues eso, son las generaciones, ¿vale? Las generaciones del feminismo. Y en esta historia, el feminismo marxista, que es lo que queremos poner encima de la mesa, el feminismo marxista es un capitulito. En todas estas generaciones de olas hay un capitulito dedicado, ¿vale? Bueno, eso es una historiografía, esa es una forma de organizar el material historiográfico de la historia del feminismo propia de una historiografía burguesa. Claro, si el criterio es la articulación de olas en el feminismo, y nosotros somos un capitulito, eso quiere decir, claro, es un manual del feminismo burgués, en el que el feminismo marxista somos un capitulito. Y la idea es que dejemos de asumir esto como criterio historiográfico para articular la historia del feminismo y las lecciones teóricas y prácticas que de eso deriva para la militancia de la JC a día de hoy, y incorporemos un nuevo criterio, ¿vale? ¿Cuál puede ser el criterio para articular la historia del feminismo desde una perspectiva propiamente marxista? Bueno, pues necesariamente la relación que el criterio de género tiene con el criterio de clase. ¿Cómo se ha articulado en cada fase del feminismo la cuestión del género con la cuestión de la clase, la cuestión del patriarcado y la cuestión del capitalismo, ¿vale? Y cómo se han relacionado estos dos sistemas. Entonces, si cruzas eso, de repente los capitulitos del libro que te salen ya no son olas. Los capitulitos del libro que te salen son 4 capítulos. Una primera opción, que es, de entrada, aquellos discursos que abordan la cuestión de la situación de las mujeres desde una perspectiva de clase sin una perspectiva feminista, o por lo menos una suficiente perspectiva feminista, o porque hay carencia absoluta de feminismo, o porque hay una insuficiente consideración del feminismo, ¿vale? Esto es el marxismo clásico en sus facetas no feministas. Un segundo capítulito del libro que va precisamente de la versión contraria, y es el género sin la clase. Esto no es ni más ni menos que el feminismo burgués. Planteamientos de la cuestión del patriarcado, de la situación de las mujeres, sin perspectiva de clase. ¿Vale? Una tercera cuestión, un poco más extraña, que es un intento de respuesta desde el marxismo feminista, desde el feminismo marxista, a este feminismo burgués que hablaba de la cuestión de la mujer sin hablar de la cuestión de la clase. ¿Vale? Y es una generación de feministas marxistas que empezaron a considerar que el género, la situación de las mujeres, era de hecho lo que definía una nueva clase social, que es la clase social de la mujer. Una respuesta que vamos a ver qué sentido tiene y qué no sentido tiene, y que eso sale como una receta. Y un cuarto capitulito que va de entender cuáles son las modulaciones históricas en las que se articula el género y la clase. Y cómo poder articular esto, que es evidentemente la vía adecuada, para que esté adaptado al contexto político actual. ¿Vale? Estos son los nuevos capitulitos de un manual de historia del feminismo, que es un manual organizado en un criterio marxista, que no puede ser otro que digo que el criterio es cómo se articula el género y la clase. Y entonces pasa lo contrario. Dejamos de ser las feministas marxistas un capitulito dentro de la historia de las olas del feminismo y pasa a empezar a considerarse
que al revés es el feminismo burgués el que es un capitulito dentro de nuestro manual. ¿Se entiende un poco la idea? Que no somos un cachito de la historia, somos el criterio particular de la historia. Y ellas, un capítulo. ¿Vale? ¿Se entiende un poco el planteamiento? Ese es el reto, ¿vale? Ahora, la historia sería encajar en esos 4 capitulitos toda la historia. No soy capaz de hacerlo yo, pero creo que el objetivo en el que estamos trabajando es empezar a articular un discurso de forma tal que aquí nos quepa toda la historia del movimiento en cuanto a su práctica, en cuanto a sus formaciones teóricas del feminismo, ¿vale? En todas sus fases, desde la Revolución Francesa hasta el feminismo contemporáneo. Tiene que meter toda la historia a nivel teórico, a nivel práctico y encajarla aquí. ¿Esto se puede hacer en 40 minutos que me quedan? Imposible, imposible. ¿Pero se entiende lo que se va a hacer? De esto a la película, de esto a la película. Este es el salto cualitativo de discurso que pretendemos estar articulando a nivel feminista en una hora. ¿Se ve la idea? ¿Se entiende? Bueno, pues para que se entienda en lo concreto, ¿vale? ¿Sabéis aquí del que el conocimiento es el paso de la fruta del muñeco? Pues para que se vea de verdad. Voy a intentar dar 3 pinceladas, porque el tiempo no va a haber más, que sitúe como los grandes ejes del discurso, ¿vale? Los 3 titulares gordos, ¿vale? Lo que pondría en el prólogo del libro, ¿vale? Los 3 titulares que organizarían todo el material para que os hagáis una idea de por dónde estamos articulando el discurso y por dónde va el discurso. ¿Se ve la idea? Bueno, pues 3 titulares. Voy a ver en mi papel, porque tengo papel. 3 titulares, ¿vale? Primer titular. Segundo punto, ¿vale? El objetivo. Primer titular, ¿vale? Voy a elegir, voy a hacer una cosa muy poco marxista, y es hablar exclusivamente de cuestiones teóricas. Es decir, voy a dar cuenta de 3 polémicas, pero de forma somera, de 3 polémicas teóricas en el interior del movimiento feminista, ¿vale? Eso es absolutamente antimarxista. Porque habrá que hablar de la historia del feminismo como si fuera la historia de lucubraciones teóricas, ¿no? De teóricas que pelean entre artículos, papers y libros de universidad entre ellas, y no como lo que es, ¿no? Precisamente las respuestas teóricas a problemas prácticos, políticos, organizativos, en situaciones y contextos históricos determinados. Pues por ahí lo que hay que hacer pues es plantear como si fuera una autoridad superestructural, ideológica, de debate teórico, ¿vale? Voy a hacer una cosa muy antimarxista, ¿vale? Pero la voy a hacer por falta de tiempo, ¿vale? La idea es que la escuela, o en el discurso que se está articulando, se vaya haciendo en paralelo la parte práctica o la parte teórica. Este es el contexto práctico, las condiciones materiales, y esta es la articulación de discurso que se dan en torno a eso, ¿vale? Pero es imposible hacer eso, ¿no? Así que, ya digo, que reserva teórica, es una metodología no marxista, para que se vea por dónde irán los campos. Pues la primera disputa teórica sería la de comprender, desde una perspectiva marxista, de qué va lo del origen del feminismo. En 2 titulares. El origen del feminismo, el origen histórico del feminismo es inseparable del contexto de la Revolución Francesa. Del contexto, en general, de las revoluciones burguesas de consolidación de los estados modernos, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y como imagen de eso, la Revolución Francesa. ¿Vale? Es decir, que el origen del feminismo es inseparable de las iniciales revoluciones francesas que consolidan los estados modernos y consolidan el capitalismo. Es inseparable de eso. Y como imagen de eso, la Revolución Francesa. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué el feminismo nace aquí? ¿Vale? La idea es, antes de esto, antes de la Revolución Francesa, ¿vale? Diré Revolución Francesa para que no tenéis que decir otra vez, el contexto de las revoluciones burguesas que asientan el Estado moderno contemporáneo y el capitalismo. Para no decir eso, diré revoluciones. ¿Por qué el feminismo es impensable antes de la Revolución Francesa? ¿Vale? Antes de la Revolución Francesa no cabe ni hablar de feminismo. ¿Vale? Pues en un titular, ¿vale? Pensad en el salto que supone el paso del feudalismo al paso al capitalismo, ¿no? El paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y pensar ese paso como el paso de una sociedad estamental, ¿no? Donde cada individuo estaba situado en su estamento correspondiente, con unas funciones sociales absolutamente determinadas e inamovibles. Bueno, en este contexto era impensable hablar de igualdad. Impensable. En este contexto, de lo que se podía hablar era, por poner un ejemplo que va más rápido que si de una aplicación conceptual,
de lo que se podía hablar era de que el noble tenía derecho a pernada el primer día de la boda, por ponerlo. Ahora bien, que si el noble se extralimitaba y pretendía ejercer el derecho a pernada el día de la boda, el segundo día también, ¿vale? Entonces estaba sobrelimitando de las funciones naturales estamentales que se le estaban asignando. Eso no era una injusticia. Si un noble hacía eso, no estaba cometiendo una injusticia. No estaba cometiendo una injusticia en el sentido de que no estaba alterando la igualdad. Es que eso no se podía ni pensar en esos términos. La injusticia sería más relativo, quizás sí, pero en cualquier caso, esto era faltar al honor. Estás faltando a mi honor en la medida en la que estás boicoteando, estás atentando contra las funciones sociales estamentales que yo estoy, que me tienen asignadas. Y te estás extralimitando en tu función estamental. Pero aquí no se puede decir, oye, que estás alterando a mis derechos. Es que era impensable. Es que no hay ninguna formulación que es análoga en la Edad Media. Ahí lo que decía era que estás atentando a mi honor. Por lo tanto, sí hay discursos en esta época de autores o bien tíos o bien anónimos, en muchos de esos casos, presupuestamente mujeres anónimas, precisamente por esos discursos anónimos, que hablan del honor, del atentado al honor de las mujeres. ¿Se entiende con la idea?